Ahora sí, muy buenas a todos ustedes, muy buenas tardes en este inicio de semana que lleva varios meses ya. Hemos desarrollado este espacio para tratar de analizar en forma conjunta qué es lo que esperamos suceda esta semana, denominado plan de trading para la semana, en este caso de 25 de mayo, Día Patria aquí en la Argentina, bastante más cerrado y desolado que en otros días de cuarentena que ya acumulamos más de 2 meses. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, director de Molefex, organización dedicada a educar, formar y capacitar personas que deseen introducirse, desarrollarse y tener su carrera en el fantástico y apasionante mundo de los mercados financieros. Así que, como es semana a semana, tratamos de compartir con ustedes la actualidad, la apertura de mercados, los hechos más importantes que están en cartelera y también en una segunda parte introducimos en el calendario económico. Hoy vamos a ir analizando los principales datos con el objetivo también de darles una herramienta a ustedes para saber en qué momentos, en qué horarios tener en cuenta qué cosas pueden llegar a mover los mercados. Por último, nos metemos de lleno en la plataforma de XM, en el MetaTrader, y vamos analizando distintos tipos de activos, no solamente pares de monedas, sino también algunos de los principales commodities y activos como metales o índices bursátiles. Espero me estén escuchando en forma clara. Aquellas personas que es su primera vez, les agradezco me compartan, me pongan el número 1 para saber cuántos es la primera vez que están. Y aquellos que están más de una vez, directamente me ponen varias, muchas, algunas o alguna palabra como para ir sabiendo cuáles también las personas que están asistiendo el día de hoy. También les pido a aquellos que están en este momento atentamente oyendo, si tienen más de 6 meses de trading en real, pongan real, con el objetivo de saber también, lógicamente, aquellas personas que llevan varios meses operando cuentas en este mercado. Los que están en demo todavía, obviamente que muchísimos de los que están en real suelen poner también que están en demo, pero los que están en demo pongan demo, entiendo son aquellos que se están introduciendo en estos mercados, los cuales veo que son la mayoría. Bien, muchísimas gracias a todos los que toman el tiempo de ir respondiendo para ir conociendo qué tipo de audiencia tenemos. Así que bien, nos vamos a meter de lleno entonces en esta nueva semana, una semana que comienza con un día festivo. Claramente tuvimos el Memorial Day en el día de hoy, el Día de los Caídos, el Día de la Memoria, depende de las traducciones en los Estados Unidos, lo cual mantuvo entidades bancarias, financieras y Wall Street cerrado. Y más que importante, como pueden ver en esa segunda imagen, anticipando que mañana y luego de esta cuarentena vuelve a abrir Wall Street, su parque más que esperado para su total funcionamiento, en momentos donde los índices bursátiles mantienen su senda alcista y vaya uno a entender si hay fundamentos, no hay fundamentos, si hay razones o no las conocemos, pero el sentimiento de mercado nos muestra un Wall Street que se mantiene todavía al alza y con muchísimas ganas de tocar los máximos históricos que ha intentado hace muy poquito. Por otro lado, las monedas, las paridades con el euro como insignia, lo ponemos así a la derecha, para insignia dependiendo lógicamente de la mayor cantidad de volumen operado por ser las monedas de mayor transacción a nivel mundial, nos mantiene un claro movimiento en rango, lo venimos diciendo hace varias semanas y lógicamente en la jornada de hoy lo vamos a volver a visualizar. Bien, dicho lo anterior y sin datos en esta nueva jornada, lo cual hace una semana un poco más corta, tenemos en el cierre del mes de mayo tan solo 4 jornadas, vamos a buscar una modalidad diferente en el análisis de los datos económicos más relevantes a tener en cuenta. Estoy tomando en este momento una pantalla que nos dice que mañana martes 26 de mayo, lo tomamos de la fuente forexfactory.com y ya lo vamos a ver en tiempo real, tendremos como datos de relevancia tanto de Canadá como de Nueva Zelanda a las 4 p.m. horario del este, horario de Nueva York, ya en Argentina a las 6 p.m., donde tendremos el discurso del gobernador del Banco de Canadá, Polos,
y desde Nueva Zelanda tendremos un reporte de estabilidad financiera del Banco Central de Nueva Zelanda. Estos serán los dos datos y cuando aparece en colorado o en rojo significa que es de mayor impacto. Previamente tendremos datos intermedios o datos medios desde la eurozona, estabilidad financiera del Banco Central Europeo, a las 8 a.m., horario siempre del este, Nueva York, y a las 9 a.m. el índice de confianza consumidor de la Conference Board, que será a las 9 a.m. Un dato que, más allá de lo sucedido, tiene una previa al alza, ya lo vamos a ver también directamente desde la página, con el objetivo de tener en cuenta los datos más relevantes a conocerse en la jornada de mañana, luego de una jornada con muy poca volatilidad en este día, como recién mencionábamos. Así que nos vamos a ir a tiempo real y hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Decíamos que podemos entrar a la página forexfactory.com, donde aparecen gran cantidad de datos económicos, y lo importante no solamente que nos marca la incidencia o la prestancia, sino también que nos está informando, nos está diciendo que el horario y lógicamente el dato a conocerse. Hablamos recién que los datos importantes van a estar por la tarde desde Canadá y Nueva Zelanda, y previamente confianza del consumidor desde los Estados Unidos. Un dato que se conocerá a las 9 a.m. junto con ventas mayoristas y tiene la posibilidad de analizar no solamente la hora en que se va a realizar, la probabilidad o la esperanza que se estima suba a 87.1 desde 86.9 dato previo, sino también todos los datos importantes relacionados a The Conference Board, que es el recurso desde donde se brinda el dato. Bien, mientras vamos analizando lo que se conocerá el día de mañana, vamos leyendo algunos comentarios, algunas preguntas. Acá Edwin me dice, ¿podrías decirme por favor qué noticias son las que más influyen para las divisas, como por ejemplo el PBI? Sí, Edwin, con muchísimo gusto, y te aconsejo a ti y a aquellos que no han podido visualizar o presenciar los webinars que hemos dado sobre análisis fundamental, pueden acceder al canal de MOLFX, el canal de YouTube, donde están las ediciones anteriores grabadas. Ahí mencionamos cuáles son los datos relevantes, aquellos que operan monedas, y me ayuda para darte a entender aquí mientras analizamos el calendario económico. Es importante, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el Banco Central en pos de medidas monetarias, ¿sí?, y macroeconómicas. Así que si vas a operar monedas, te diría que estés atento a la Reserva Federal, lógicamente, y a sus reuniones, como también a sus decisiones del tipo de interés y a sus minutas. Si vas a operar otro tipo de monedas, como el euro, seguí el Banco Central Europeo, Reino Unido, el Banco de Inglaterra. También es importante ver la economía y, lógicamente, tendrías que tener en cuenta los datos de empleo, de actividad económica, los índices tanto de manufacturas como de servicios, ventas mayoristas, minoristas, por darte algunos datos de relevancia, lógicamente como todos los que hacemos mención respecto a la actividad económica. Recién hablabas del Producto Bruto Interno. Pero para mayor tiempo y mejor detalle, te recomiendo entres al canal de YouTube de MOLFX, donde están en los webinarios de análisis fundamental. Si no lo encontrás, nos escribís, te pasamos directamente la información para que lo puedas visualizar. ¿Perfecto? MOLFX, YouTube MOLFX, exactamente. Walter, Edwin, ahí pueden directamente visualizando. Así que como decíamos, y volviendo un poco a analizar los datos relevantes, decíamos que los datos fuertes mañana van a estar desde Canadá y de Nueva Zelanda por la tarde, previo a la apertura del día siguiente, del día miércoles. Si nos metemos de lleno en el día miércoles 27 de mayo, no tendremos datos relevantes, ¿sí? Fíjense que en amarillo aparecen en Estados Unidos tanto el índice de manufacturas de Richmond, de la Fed de Richmond, y el libro beige, el cual ha perdido muchísima fortaleza en su impacto. Antes se consideraba un dato de color naranja. Dicho lo anterior, se conocerá desde el Banco Central Europeo el discurso de Lagarde a las 2:30 am, horario de Nueva York, horario del este, y por la tardecita noche, siempre horario del este, conoceremos desde Nueva Zelanda el índice de confianza de negocios y desde Australia los gastos de capital privado.
atentos aquellos que operan en la sesión asiática, sobre todo las monedas, no solamente japonesas, sino el dólar neozelandés o kiwi, como también el aussie o dólar australiano, suelen brindar importantes movimientos durante la sesión asiática. Entrando de lleno al día jueves, día de muchísimos más datos y datos sí de mayor relevancia, vamos a destacar quizás como el dato a conocerse en la semana, el Producto Bruto, el PBI, ¿sí? Como pueden ver aquí está en siglas en inglés, desde los Estados Unidos, cuatrimestral, que se conocerá a las 7:30 horas de los Estados Unidos. Este jueves, con el PBI, que en principio se espera sin cambio con cifras negativas, veremos lógicamente qué sorpresa nos brinda este día jueves, se conocerán otros datos que más allá de que son de segundo escalón desde el punto de vista de impacto en los mercados, es importante verlos porque lógicamente que todas se conocerán en el mismo momento, por lo cual muchas veces uno se toma de un solo dato y en realidad hay que ver en su conjunto cómo impactan en los mercados. Conoceremos órdenes de bienes durables y también las peticiones de subsidio por desempleo, las cuales en los últimos meses pasó de datos cercanos a 200.000 nuevos pedidos de subsidio por desempleo semanales en promedio en los últimos años a 4 y 5 millones. Como pueden estar viendo, se espera un mejor dato de los previos, pasando a 2 millones de nuevos pedidos semanales contra el anterior de 2.4 millones. Y si abren la carpeta pueden ver cómo ha ido evolucionando en semana a semana en los últimos meses, como hacíamos mención, ¿no? Decíamos que en el 2020, en los primeros meses del año, mantenían siempre los 200, 211.000, 205.000, más o menos parecía un número que se repetía. Sin embargo, a partir del 26 de marzo hubo un incremento muy fuerte a los 3 millones, pasó a 6.600.000 y desde el 2 de abril pareciera que empezó a alinearse, a suavizarse y a reducirse los nuevos pedidos por desempleo. Todos atentos, todos a la espera de lo que puede llegar a suceder, lógicamente, en la apertura progresiva de los mercados, también en los nuevos datos sobre nuevos contagios y nuevas muertes, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, para, lógicamente, el avance de la economía, como también, y eso lo veníamos diciendo, los avances de una posible vacuna que, lógicamente, requiere tiempo. También conoceremos, una hora y media más tarde, a las 9 a.m., los datos de ventas de viviendas usadas o pending o, como se dice, no nuevas viviendas a estrenar, sino viviendas de segunda mano. Eso quería decir a las 9 a.m. Esos serán todos los datos relevantes de Estados Unidos entre las 7:30 y 9. Así que, sin lugar a duda, conoceremos un importante movimiento durante esas horas, así que atento, no solamente los que operan el dólar, sino también aquellos que operan índices como otros commodities u otros mercados. Bien, atentos hasta aquí. Perfecto. Aquí unos me están preguntando que no encuentro en la página. Me parece que hemos tenido un pequeño microcorte. Perfecto. Bien, me van preguntando. Excelente, perfecto, bien. ¿Me escuchan todos correctamente? Me parece que he tenido un pequeño microcorte, por eso interrumpo 2 segunditos. ¿No han tenido problemas? ¿Me escuchan? Sí, sí, bien, perfecto. Bien, excelente, gracias por las rápidas respuestas. Acá me pregunta Edwin, ¿dónde encuentran? En la página de YouTube, buscan MOLFX, ¿sí? Sobre el final de la presentación vamos a estar compartiendo con ustedes todos estos datos para que lo puedan tener. Si no, también nos pueden escribir un correo donde nosotros les vamos a estar enviando esta información. Bien, perfecto. Entonces, jueves es el día a tener en cuenta y sobre el final de la tarde americana y sobre el premercado asiático, se conocerán varios datos desde Japón. Los datos de Japón, exceptuando lógicamente los datos referentes a su entidad bancaria, el Bank of Japan o el Banco de Japón, generalmente no suelen tener importante incidencia en el yen. Sin embargo, toda esta cantidad de datos, sobre todo si lo esperado difiere de una manera importante sobre lo anterior, ¿sí? O el dato real sobre lo esperado, puede tener un impacto en la divisa japonesa. Así que a las 6:30 y a las 6:50 tenemos varios datos
desde el índice de precios al consumidor o inflación mayorista, como la tasa de desempleo, y también datos de ventas minoristas, y la producción industrial, todos desde Japón. Datos que no suelen tener impacto en los mercados, pero al haber tanta cantidad de datos, en caso de que se produzcan diferencias entre lo esperado y el dato reflejado, podríamos tener, como decíamos, algún impacto en el mercado. Y ya en el cierre, lógicamente, de la semana y también del mes de mayo, habrá gran cantidad de datos, todos de bajo impacto de varios lugares. Son datos que no solemos nosotros dar a consideración, pero es importante saber que existirá gran cantidad de datos, gran cantidad de informes y gran cantidad de publicaciones en los medios. ¿Cuáles destacamos nosotros a tener en cuenta el día viernes? El primero es el índice de precios al consumidor de la eurozona. Lógicamente, este será a conocer a las 4 a.m. horario de Nueva York. Luego, desde Canadá, el Producto Bruto Interno, no solamente se considera de Estados Unidos, sino también desde Canadá. Y como cierre de los datos relevantes de los Estados Unidos, conoceremos los gastos personales, algo muy importante en una industria, en una economía de alto consumo como tiene Estados Unidos. Por último, el sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan y el PMI de Chicago, 8,59, y eso sí, fuerte y a tener en cuenta, a las 10 a.m. las palabras, sin duda alguna, de unas personas que cuando se acerca al micrófono suele brindar importantes movimientos en todo tipo de mercados. Nos referimos de Powell, el número 1 de la Reserva Federal. Preguntas, dudas, inquietudes que quieran acercarnos. Perfecto, se ve bien. Perfecto, acá me dice que están buscando datos en Google, excelente, le apareció el dato. Bueno, este es un sitio que suelo utilizar muchísimo, solamente las noticias de las plataformas, de los principales brokers. Busco de alguna manera sitios independientes que me den información de alguna manera objetiva. Y también algo que suelo utilizar mucho en mi trading personal es tratar de comparar los precios en diferentes plataformas, no solamente en una en la que estoy haciendo trading. Acá en este sitio que utilizo hace muchísimos años, un sitio que, me debo sincerar, conocí porque era gratuito y sinceramente cuando comencé no me sobraban los recursos y no podía pagar por un sitio que me brinde información instante, pero van a ver que ni bien se publica noticia, al minuto, segundos, enseguida se publica el dato y me ayuda mucho de alguna manera a tratar de predecir lo que puede llegar a suceder en el movimiento siguiente. Bien, perfecto. Acá me dice, ¿cómo se llama la página? Es forexfactory.com. Forexfactory.com. Recién lo compartíamos en forexfactory.com. Lo pueden observar directamente y van a tener foros, noticias de relevancia. ¿Sí? Un dato más que importante, me pareció una manera nueva, distinta de ir analizando en tiempo real hoy los datos a conocerse en la semana, destacar cuáles van a ser los datos de impacto, poder abrir el dato, saber qué se espera, cuál fue el dato previo, cómo viene evolucionando el dato en las últimas publicaciones. Todas estas cosas son las que son tenidas en cuenta aquellos que hacen trading desde el punto de vista fundamental, como también aquellas personas que tratan de aplicar la estadística sobre un dato económico. ¿Por qué? Porque lógicamente me sirve tener en cuenta cómo viene evolucionando el índice, ese indicador, no solamente en las dos o tres últimas medidas, sino en los últimos 2 o 3 meses, como para saber realmente qué está sucediendo con la economía. Bien. Aquí me pregunta Matías algo interesantísimo. ¿Cómo sabemos si la noticia impacta o no en el mercado? Bien. Primero importante es qué mercado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante y te pregunto a ti, porque si yo estoy operando un par de monedas, que lógicamente la mayoría cotiza al dólar como referencia, muy probablemente tenga un impacto cualquier dato que venga a los Estados Unidos. Esto es realidad. Algunos mayor impacto y otros menos. Si estamos operando algún índice europeo y debería seguir adelante las noticias que vienen desde la eurozona, lógicamente. Entonces, depende primero qué activo estás estudiando, ¿sí? Y dentro de ese activo, como decimos, tenemos que estar cerca de las economías. Si operás Forex, por ejemplo, tenés que tener en cuenta los datos que vienen de Estados Unidos, el dólar es de alguna manera la moneda de referencia, y después depende del par que operes, ¿sí? La contraparte debería estar al tanto de los datos que se conocen
Si es el franco suizo, obviamente de Suiza, si es de la libra esterlina, todo lo que impacta en el Reino Unido. Bien. Acá Manuel me dice, la semana pasada habló Powell, pero el dólar no tuvo movidas bruscas. ¿Esto suele suceder? Lamentablemente sí. A ver, cuando un ser tan importante como Powell, en este caso, lógicamente por el puesto que ostenta, tiene posibilidad del micrófono, puede no decir nada, ¿sí? Y al no decir nada que el mercado está esperando, lógicamente no haga impacto. Puede no decir nada y haya un movimiento brusco porque juega con las expectativas. Puede decir mucho y no se mueva. Pero estas son cosas que suceden. Más de una vez hemos estado en el discurso de Powell post reunión de la Reserva Federal, de todo lo que es política monetaria, del Federal Open Markets Committee, y a la espera del mercado de Powell, y la realidad es que no ha habido movimientos. Y otras veces, en algún dato inesperadamente tomó el micrófono en una conferencia de prensa de un foro económico mundial del Grupo de los Siete y dijo algo que movió los mercados. Tiene el poder de hacerlo, pero no siempre lo hace. Espero que esto sí te sirva. Aquí me dice Marlon, ¿cómo lo resumo en los gráficos? ¿Qué cosa y en qué gráficos, Marlon? ¿Sí? Es importante eso, es importante. Bien, Irene me pregunta, ¿cuándo sucede una noticia relevante que afecta a una moneda, por ejemplo, el dólar? ¿Qué pares son los que deberíamos analizar? ¿Los que tienen dólar de base o cualquier otro que tenga el dólar como el euro dólar? Irenio, muy sencillo. Cuando estás operando un mercado de monedas, te diría que toda noticia que venga a Estados Unidos debería ser relevante, sobre todo las de alto impacto. Todo lo que venga de la Fed y todo, lógicamente, que hable de la economía de Estados Unidos, los datos de empleo, ventas, el mercado inmobiliario, que es importante, el consumo, los gastos. Hay varios datos relevantes que son reconocidos en los calendarios económicos, te lo marcan como de relevancia en Estados Unidos y te diría que lo tengas en cuenta, porque lógicamente es la moneda de referencia. Carlos me acerca otra pregunta. Tengo la impresión que en estos meses la declaración de Powell o Lagarde han generado más volatilidad que las noticias económicas. ¿Tú qué opinas? Te lo digo de otra manera, Carlos. ¿Hace falta que yo les pregunte a ustedes cómo está la situación económica mundial? ¿Hace falta preguntar de alguna manera cuáles son las posibles consecuencias que va a tener esta enfermedad o esta pandemia mundial en la economía? Entonces, acá empezamos a ver un poco también las expectativas con la realidad. Entonces, claramente el mercado está descontando que no va a ser bueno. Entonces, lógicamente que, por otro lado, tenemos a personas como Powell y Lagarde que están a cargo de organismos que ellos dicen y deben decirlo, porque es necesario que lo digan, que van a utilizar todos los instrumentos. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuánta munición le queda a Powell y a Lagarde para impactar en los mercados? No olviden que el 2008-2009, en esa importantísima crisis que se la comparaba con el año 30, con la crisis del 29, acción comunitaria de todos los principales bancos, bajaron los tipos de interés, están todos los tipos que cercanos a cero, algunos empezaron a subir como la Reserva Federal y ahora lógicamente empezaron a recortar, pero el resto de las principales potencias tienen sus tipos de interés cercanos a cero. O sea, se les achica el espectro de municiones, por decirlo de alguna manera. Lógicamente que tienen opciones para hacer, pero que se les van achicando, sí. Pero también es su función decir que tienen todo para poder hacerlo. Más preguntas. ¿Cómo viste que varios bancos en Europa están empezando a experimentar con euro digital para luego implementarlo en el blockchain? Héctor, la realidad es que yo soy un apasionado de lo que viene sucediendo con el blockchain, que es totalmente diferente a las criptomonedas. La tecnología que está detrás es espectacular y entiendo que vino para quedarse. Vino para quedarse. ¿Cómo impactará? Y la realidad es que ya está haciéndolo. Ya está haciéndolo. Y esto es independientemente de que lo veamos como una oportunidad de inversión o no. Yo no los estoy invitando a invertir. ¿Sí? Porque de hecho es otro capítulo importante, pero sí vino para quedarse y no solamente
en la parte monetaria, sino también es una tecnología que va a estar en otra tanta cantidad de usos, no lo dudes. ¿Cómo interpretar para saber si el dólar se fortalece o se devalúa? Me pregunta Dani. Bien, datos positivos de Estados Unidos, justo nos quedó de fondo, por ejemplo, aquí en naranja, y lo vamos a marcar para poder utilizarlo y como ejemplo, sobre todo aquellos que me preguntan o por ahí tienen dudas. Nosotros tenemos, como podemos ver bien, a las 9 a.m., horario del este, Nueva York, ¿sí?, el índice de confianza del consumidor de los Estados Unidos. Se espera una cifra un poco mejor que la anterior. Teníamos 86,9 y se espera 87,1. Lógicamente que es una mejoría. Entonces, la lógica dice que si el dato es acorde al esperado, es una mejoría, entonces debería ser a favor del dólar. Si el dato es mayor a 87,1, implica que es mejor a la esperanza o pronósticos y también mejor al dato previo, por lo cual debería ser positivo para el dólar. El dólar debería fortalecerse en los mercados. Esa es la lógica. Ahora, alguno de ustedes me va a preguntar, ¿por qué me dijo esto y después realmente el dólar se debilitó? Entonces, en ese momento entramos en el famoso juego del análisis técnico versus análisis fundamental, del dato económico, bla, 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 bla. Bien. Y también en el fascículo de los analistas fundamentales que escriben posterior a la aplicación de la noticia a los mercados, que el mercado recibió la noticia y lógicamente tomó su dirección, dicen, era un dato que ya estaba descontado porque se esperaba, entonces el dólar había subido previamente por lo que bla, bla, bla. Ciertamente yo les hablo de probabilidades, pero en principio, si los datos son mejores a los esperados, son buenos para el dólar debería fortalecerse. Espero haberte solucionado. No es una regla de tres simple como en matemática. Los mercados financieros son reglas exactas. Bien. Sigo con unas preguntas antes de avanzar con la aplicación de análisis de escenarios en tiempo real. Bien. Borro todo lo anterior. Bien. Aquí me dice Marlon, me vas dividiendo la pregunta, me hace difícil. Por un lado leo la noticia del CAT de alto impacto. Y no sé dónde sigue la pregunta, pero si la podés armar toda, te la respondo con mucho gusto. Antonio dice, sigue sin escuchar, entiendo que es el solo. Voy a responderle, porque la verdad es que entiendo solo tu caso, es solo tu caso, imagino que todo el resto me escuchan, sí, me dicen que sí, perfecto. Juan Sánchez me pregunta, yo opero en el oil, ¿qué me recomiendas, por favor? Primero tener un sistema. Imagino que deberéis tener un sistema técnico fundamental que te indique las entradas, las salidas. ¿Sí? Una buena gestión del riesgo también es importante. Y tener en cuenta que hay ciertos datos como los inventarios de petróleo que suelen tener movimientos en los mercados. ¿Sí? Me refiero a los mercados relacionados con el crudo, no sé si estás operando un futuro, si operas el Brent, pero sí, que tengas un sistema. Esa sería mi mejor recomendación. Aquí David nos dice, al imprimir dinero digital que se espera en los mercados, viendo esto como algo no tradicional, ¿cierto? Hablo del mercado americano. La realidad es que, no sé a dónde va tu pregunta, ¿sí? ¿Qué cambio indicaría la impresión de dinero digital? No sé si eso es tu pregunta, hacia dónde va. Perdóname, David, pero ayúdame para poder darte una respuesta. ¿Dónde se pueden ver los resultados de la noticia? Me pregunta Matías. Recién veíamos en la página forexfactory.com. Es un interesante sitio independiente para poder visualizar. Bien, me dice acá Juan Carlos que se pueden ver en español. Perfecto. También aparece adelante. Excelente. Perfecto. ¿Hay noticias de pares de divisas emergentes? ¿Son relevantes en ellos al mismo nivel que los otros? Muchas gracias. Me pregunta Abdeslam. Sí, o sea, todo lo que son datos de noticias, datos en países emergentes, lógicamente que cada país tiene sus organismos de estadística nacional, ¿sí? Independientemente que uno crea o no crea, y uno puede entrar a los organismos oficiales que publican sus datos. Sucede aquí en Argentina, en Brasil, en Chile, también lógicamente en otros países. No sé a cuál haces referencia en particular. Perfecto. Esta
página tiene app? Me pregunta Félix. No lo sé, acá pierdo, porque en realidad la utilizo muchísima desde la computadora cuando estoy operando y me gusta operar desde escritorio. Aquí me dice Marlon, una noticia de alto impacto, como lo trabajo en el gráfico ejemplo del CAD. Lo mismo, Marlon, todos los datos relacionados al CAD, me imagino que hace referencia al dólar canadiense, van a impactar, ¿sí? En su moneda. Nos referimos a los datos de la economía canadiense. Datos favorables a la economía deberían ser tomados considerados positivos para el dólar canadiense y depende contra qué lo estés operando, si lo operas con el dólar americano, el dólar australiano, la libra, no sé cuál de las paridades estés utilizando, tenés que tener en cuenta, lógicamente, todos los datos económicos de las dos monedas. ¿Por qué? Porque van a afectar, ¿sí?, a una y a otra. El dólar, US Dollar Currency Index, me indica la fuerza del dólar respecto a cuál moneda, me pregunta Julio. Bueno, con mucho gusto te la responda. Es una canasta de monedas, ¿sí?, donde la principal participación es de las monedas principales. Nos referimos al euro, lógicamente, al libra esterlina, al yen y al franco suizo. Esas cuatro monedas es la mayor porcentaje. Luego viene el dólar canadiense, el dólar australiano, y el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar neozelandés. Y algunos otros activos no recuerdo, pero lo podés directamente encontrar. Bien. Aquí me dice, ¿por qué el rublo ruso no está entre las monedas más fuertes si Rusia es una superpotencia? Es una buena pregunta, pero cuando te la respondas, con muchísimo gusto, es una potencia, claramente. No de las más grandes de la economía mundial, sí es cierto, pero sí es una potencia que debería tener. Y de hecho, en muchísimas plataformas aparece la moneda de rublo para poder operar. No tiene tanto volumen, pero sí es operada también en los mercados. Respondo la última de David, que me la acerca aquí, que es bastante amplia, y después directamente nos vamos a meter un poco en los gráficos. Me interesa ver varios hoy. ¿Cuáles serían los efectos en el valor del dólar de la impresión de dinero digital? Ok. ¿En qué está basado el dinero digital que imprime la Fed? ¿Y cuál sería el impacto de este flujo efectivo a corto plazo en el valor del dólar? Te pasaste con la pregunta, David. La verdad que es perfecto. De mi lado, sí, lógicamente que es un mundo que recién se está iniciando, todo lo que en principio emita la Fed, ¿sí?, va a tener influencias, lógicamente, en su inflación. No hay duda que está emitiendo fuertemente en el último tiempo y no me cabe duda que en esta situación actual de bajo crecimiento va a seguir emitiendo y va a seguir inyectando dinero. Desconozco porque me falta el tiempo para observar todo lo que es la impresión digital y no sería correcta mi respuesta al respecto, ¿sí? Creo que entiendo que todos deberíamos ver lo que va a suceder para poder sacar conclusiones. Pero sin embargo, ¿sí?, a modo simplemente de mis conocimientos hasta el día, no debería haber diferencias entre una impresión digital y una impresión física, ¿sí?, por lo menos en el grosso modo. Eso es lo que digo yo espero. Bien, vamos a pasar entonces un poco a analizar un poco algunos de los principales mercados y directamente irnos a la plataforma. En esta sección, sobre todo a los que no se me han quedado dormidos, trato de invitarlos para que puedan, lógicamente, acercarme preguntas, comentarios sobre qué activo le gustaría que veamos en el día de hoy. Nos referimos a la plataforma de XM, lógicamente, y trataremos de contentar a la mayoría de los que están por aquí. ¿Sí? Hemos visto en el último tiempo muchísimo el petróleo, porque lógicamente es más que interesante. También el oro, pero bueno, vamos a empezar con un activo también que está siendo más que interesante. Solemos observar muchísimo el oro. Hoy vamos a hablar un poquito de la plata. ¿Sí? Un activo que, como pueden observar, ha tenido una importante suba de precio en el último tiempo. Estamos observando un mes de mayo que ha tenido muchísima fuerza alcista. Está cerrando muy cerca de los niveles máximos. Sin embargo, como pueden apreciar, y por eso lo puse en gráficos mensuales, algo parecido a otros tantos activos, se mantiene en un nivel de rango que todavía no ha superado, ¿sí? Entre la zona de 13.77, 13.80, más allá que ha quebrado unos meses
anteriores, llegando a un mínimo no visto desde hace muchísimos años a 11.70. La plata recupera posiciones. Como pueden apreciar, están los márgenes más que claros. ¿Sí? Por un lado tenemos la zona de 13.80, 13.70 y por otro lado tenemos niveles máximos cercanos a la zona de 20.60 que hoy son más que lejanos, pero para ir viendo el movimiento en gráficos menores tenemos una zona previa en la zona de 18.90 que ha formado varios máximos en los últimos meses y la cual entendemos nosotros ante nuevas subas será la zona que deberíamos considerar antes de una extensión del recorrido. En este momento, desde el punto de vista fundamental, donde hay muchísima aversión al riesgo, donde entendemos que va a haber incertidumbre en los mercados, tanto el oro como la plata en este caso, se posicionan como activos de refugio, de cuidado de valor, por lo cual, antes de alcanzar ese 18.90, deberíamos tener la zona de 17.70, gran cantidad de máximos ha habido en los últimos meses, en las últimas semanas, y lo vamos a observar directamente marcando, fíjense, en esta zona la cantidad de veces que ha tocado, ha rebotado a la baja, así que 17.70 es el primer objetivo alcista que esperamos para los próximos días. Nos posicionamos lógicamente por encima de 17.70 a un recorrido siguiente con objetivo último en 18.90 y si la zona de 18.90 sí deberíamos ir a los $20 la onza en la plata como escenario alcista. ¿Cuál es la zona de soporte a tener en cuenta? Bien, el primer nivel de soporte a tener en cuenta es la zona 16.50, 16.40 como nivel a considerar de soporte. Mientras se mantenga por encima de 16.40, 16.50, a la plata la vemos en sentido alcista. Por debajo de 16.40 abandonamos por lo pronto en lo inmediato el escenario al alza. Voy viendo algunos otros preguntas. Me preguntan del euro, me preguntan del dólar australiano. Perfecto, del dólar neozelandés canadiense. Vamos a ir viendo varios. Quiero aprovechar el tiempo de hoy para visualizar la mayor cantidad de activos. Son varios los que me vuelven a preguntar del euro. Casi no van a haber variaciones con algo que mostraba la semana pasada. Y la realidad es que como soy preso de lo que digo, la semana pasada quedó grabada y queda grabada cada una de estas sesiones que hacemos en forma semanal, así que la pueden corroborar. Fíjense, parece un gráfico repetido. La semana pasada dejé los máximos en la zona de 1.0990, 1.10, es un fuertísimo nivel de resistencia, lógicamente que el Banco Central Europeo lo está siguiendo de cerca, y por debajo en 1.0770. 200 pips son los que aburren a los traders de monedas que operan el euro dólar en el último tiempo, movimientos muy controlados, muy acotados. Estos gráficos de vela, ¿sí?, que estamos viendo en los últimos años no son los que veíamos anteriormente. Por encima de la zona de 1.0990, 1.10, si lo queremos extender, ahí sí nos ponemos alcista con 11.50, 1.1260 como siguientes objetivos. Mientras que no quiebre esta zona de máximos, el par está claramente lateral y está bien protegido, como decíamos, entre 1.0770 y 1.0990, si quieren decirlo, 0.995, depende de la zona que ustedes le quieran marcar. ¿Sí? Pero bueno, estamos en niveles psicológicos importantes que entendemos se mantienen dentro, lógicamente, de una tendencia a la baja mensual importante. Bien, preguntas del euro, pocas. Bien, perfecto. Me preguntan de índice, me preguntan de algunas acciones, me preguntan de platino. Ahí Ana te contesté de la plata. Bien, vamos a irnos a otras paridades. Voy a tratar de dar varios comentarios en el día de hoy. Me hablaban recién del dólar canadiense. Vamos a entrar al dólar canadiense que hace rato que no lo analizo con ustedes. Vamos a observar qué es lo que viene realizando el dólar canadiense, que parece que ha leído la teoría de Charles Dow que dice que el mercado tiene memoria y fíjense, parece a propósito o no, pero volvió a respetar un nivel importantísimo de resistencia. ¿Y por qué digo que el mercado tiene memoria? Porque Charles Dow con su postulado nos hablaba de que precios que se han detenido en el pasado vuelven a ser referencias en el futuro y claro que pasó.
1.4690, fuertísima zona de resistencia, que como pueden ver hace 2 meses, el mes de marzo, tocó su máximo, luego de haber tenido un fuertísimo recorrido al alza en el año 2016, en los primeros meses del 2016, volvió a retroceder y volvió a subir, y en este momento se encuentra cediendo posiciones a muy pocos días del cierre, lo cual podríamos ver, hay que ver cómo termina cerrando esta vela mensual, pero en una zona importante de congestiones de máximos y mínimos. Bien, más allá que ese 46.90 es fuertísimo, ha cedido, ha rebotado, y fíjense que en esos 2 meses, con diferencias de años, el rechazo de máximos fue muy importante, y esta zona actual entre 1.3970 y 1.4010 aproximadamente es un fuerte nivel de resistencias a nivel, lógicamente, de gráficos mensuales. En temporalidad menor, la tendencia es claramente al alza, lógicamente que podemos estar apreciando, sobre todo en gráficos diarios, un patrón, como algunos le llaman, de banderín o de triángulo, con estos máximos descendentes y una zona importante de soporte muy cercana a 1.3860, que a medida que se va acercando a su zona de ápice, como se llama desde el punto de vista matemático por aquí, tendría que tener un quiebre. Las probabilidades son al alza, nosotros deberíamos ver un movimiento en dirección alcista. La zona a quebrar en el corto plazo sería la zona de 1.4060 aproximadamente. El avance del tiempo y el no quebrar al alza nos indica que 1.3860 es el soporte a considerar, y quebrado 38.60 abandonamos por lo pronto y en el corto plazo el escenario en sentido alcista. Bien, perfecto. Bien, acá unos me preguntan de índices. ¿Dudas sobre el dólar canadiense? Voy viendo. Aquí me preguntan del euro también. Vamos a ver si lo podemos tocar un ratito. ¿Dudas sobre el dólar canadiense? ¿Ninguna? Y Wilma me hace una pregunta genérica. ¿En qué temporalidad es bueno operar? En la que vos encuentres que te va bien y que podés tener ganancia. Hay gente que opera en plazo, que toma posiciones y la deja semanas, meses. Hay gente que le gusta tomar los movimientos intradía de las paridades o de los activos. Claramente. Señor, es así. Perfecto. Pocas dudas del dólar canadiense. Vamos un poco con los índices. Estuvimos viendo metales, estuvimos viendo paridades. Vamos a ver un poquito qué está sucediendo con este más que interesante índice europeo. Nos referimos más ni menos que al DAX, o aquellos que operan el contratos por diferencia, el GR30, como aparece en la plataforma de XM. Estamos viendo claramente gráficos semanales, pero también podríamos observar lo que viene sucediendo hace muchísimos meses. Este activo, lógicamente, que nos muestra un movimiento más que alza. Fíjense que hace un tiempo más que importante, en el 2011, cotizaba en niveles cercanos a mínimos no vistos, en 4.980, 4.990, y desde allí lo único que ha hecho es subir, subir y subir, conformando máximos no vistos en el 2019. La línea de, podríamos decir, mínimos ascendentes se mantiene más que activa. Aquellos que utilizan Fibonacci, bueno, utilizar los Fibonacci Fans, y como pueden observar, desde mínimo máximo ha respetado la zona de 61.8 sin poder quebrar, y se ha mantenido por encima de este retroceso en las Fibonacci Fans, que son desarrollados entre mínimos y máximos. Como bien decía, un ciclo alcista que se mantuvo del 2011 hasta el año 2019, donde 2020 en febrero conformó los máximos históricos hermanos en los 13.700, en 2 meses tuvo fuertísimas caídas, casi, y como decíamos, del 61.8 de lo recorrido en 10 años, fuertísima caída, y en los últimos 2 meses nos está mostrando una importante recuperación. En la línea celeste de mínimos ascendentes podríamos observar la línea tendencial, por lo cual nos encontramos en el ingreso de una zona importante de congestión, que comienza en los niveles actuales, cercanos a 11.300,
y se extiende hasta la zona de 11.650 aproximadamente. Acá tenemos una muy importante franja de resistencia, y entre mínimos y máximos del último tiempo, que debería contener por lo menos el avance con una detención. No digo que va a haber un cambio de tendencia, pero nos encontramos en la zona actual, en el inicio, como decíamos recién, de una importante zona de congestión entre los 11.400 y los 11.660 aproximadamente. ¿Qué significa esto? Vamos a estar atentos a lo que suceda esta semana. La tendencia en los últimos niveles semanales es al alza, viene subiendo, quebrando los máximos anteriores, y hay un gap que ha dejado todavía sin cubrir, un poco más abajo de esos 11.600, decíamos que el gap está en 11.500 aproximadamente, 520, que sería, según las herramientas de huecos en el mercado, el nivel a quebrar. Por lo que decíamos, entre 11.400 y 11.660, 50 hay una muy fuerte zona de congestión que debería de tener el avance que obtiene el DAX. Superada esta zona, lógicamente que se vuelve a poner en sentido alcista y deberíamos ver una extensión. Atentos importantes a los que siguen desde el punto de vista de análisis gráfico los mercados, porque no solamente cerramos semana el viernes y cerramos también mes. Así que estemos atentos a ver si este gráfico de vela blanca concluye niveles máximos, si golpea, retrocede de una manera importante y hasta varía la tendencia. Mes se ve claramente alcista, difícil que vuelva a caer hasta la zona de 10.500. Semana recién abre al alza, ingresa en una zona de congestión, muy atentos sobre todo a lo que pase en los siguientes días, porque como claramente estamos viendo una importante corrección, este movimiento alcista desde el punto de vista gráfico podría estar tratando de formar una especie de, todavía es reciente, cuña. Estas cuñas que se observan, que son movimientos de consolidación, nos indicaría ante el quiebre de la zona de 11.000 aproximadamente un posible movimiento a la baja. Bien, luego de una fuerte caída, un movimiento de consolidación más que importante. La zona de gap está marcada en 11.500 más o menos, ¿sí? 11.550 aproximadamente. Hasta por ahí podría extenderse niveles máximos, podría obviamente lateralizar y en caso del quiebre de 11.100, lo vamos a dejar marcado, nos podría delatar, anticipar un posible movimiento a la baja tras la formación de una cuña. Así que atento con lo que suceda en los índices estos próximos días y más que atentos al cierre de mes el día viernes. ¿Bien? Bárbaro, perfecto. Acá me preguntan si podemos ver el dólar australiano, el yen, el euro con el dólar australiano, el euro con el franco suizo. Bueno, hay un montón de paridades, montón de opciones para visualizar. Vamos a ver algunas de estas monedas que no solemos tenerla entre las principales, pero le vamos a dar un poquito de importancia en el día de hoy. Decíamos recién, me preguntaban del dólar australiano, lo tenemos un poco dejado, una paridad que viene bastante asociada lógicamente con el comportamiento del oro. ¿Por qué? Porque es uno de los países principales productores de oro a nivel internacional. Lo que suele suceder es que cuando el oro sube, suele subir el precio del dólar australiano. Bien, son correlaciones que se observan, que se visualizan en el mercado, pero siempre digo lo mismo, esto no es matemática, no es subió esto, tiene que subir. Muchas veces no sucede porque hay otras cosas que vienen sopesando. Pero volviendo al dólar australiano frente al dólar americano, claramente el movimiento del último tiempo, de los últimos meses, ha sido a la baja. Podemos observar que máximos descendentes nos están marcando el comportamiento. Todavía esta línea directriz a la baja no ha sido quebrada. Y si pueden visualizar en el último tiempo, se ha fortalecido la caída. ¿Qué implica? La existencia de una línea directriz a la baja, llamada línea de velocidad, de máximos descendentes. Tenemos dos máximos para trazarlas, un tercero para confirmarlo, y esta línea la que viene marcando el movimiento a la baja, lógicamente, de esta moneda. Ha quebrado importantes niveles de soportes y más allá de la fuerte recuperación
que podemos apreciar de las últimas semanas ha tocado 0,5460 y hoy se encuentra unos 1000 pips por encima del precio tocado, o sea que ha tenido una fuerte recuperación. Podemos trazar retrocesos de Fibonacci para saber realmente si ha superado o no el 61,8% y lógicamente lo ha superado del último recorrido bajista en gráficos semanales. Si lo tomamos mensuales del recorrido total, en este momento estaría en una importantísima zona de congestión en el conocido ratio del 38,2%. Como son zonas, nosotros debemos optar por trazar 0,66 como fuerte nivel de resistencia, desde el cual, si no lo supera, podríamos ver un nuevo movimiento en sentido bajista desde las zonas actuales. ¿Qué significa esto? Que si vamos a gráficos diarios, empezamos a ver una lateralización a modo de idas y venidas con máximos y mínimos contenidos en la zona este del 38,2 del retroceso mensual, con un máximo muy cercano a 0,66, por lo cual marcamos nuestro nivel de movimiento a la baja o de ventas en el par, quebrada la zona de 0,64 y no superada la zona de 0,66. Superada la zona de 0,66, nos tenemos que ir a buscar el siguiente nivel importante en 0,6870, donde encontramos esta directriz bajista en color violeta. Repetimos, 0,6610, 0,6620, zona de resistencia por la cual, mientras se mantenga la cotización por bajo de este nivel, nos mantenemos a la baja con una importante corrección en caso de ser quebrado 0,64, nivel de los últimos mínimos. Superado 0,66, la zona de 0,6870 será el nivel de objetivo, línea tendencial, la cual en caso de ser quebrada, línea directriz o de velocidad, en caso de ser quebrada deberíamos ver un movimiento en tendencia alcista mayor. Bien, bueno, perfecto. Voy viendo que me quedan algunas preguntas que se van sumando, sobre todo de otras paridades. Me voy acercando a la presentación, les voy dejando todos los datos a aquellos que me iban preguntando. A los que no pude responder les pido disculpas y les dejo siempre mi dirección de email, también los datos de contacto de redes. Me preguntaban recién de nuestro canal de YouTube, donde pueden visualizar y ver los videos anteriores y el webinar también de este. Bueno, aquí lo marco en fosforescente amarillo. YouTube, MoleFX, creador de traders, allí pueden encontrar todos los videos, el video también de este webinar si lo quieren volver a visualizar. Por debajo también tiene algunos datos de contacto con nosotros, nuestra página, link, nuestro correo, link, nuestro usuario de Skype y también las páginas de Facebook, LinkedIn, Twitter, de Instagram, si quieren participar también, allí lo tenemos. Así que hay opciones de contacto, escriban que respondo y verifico que sean respondidos. Atentos a este cierre semanal, que más allá que no tenemos gran cantidad de datos, cierra el mes de mayo, semana importante para saber cómo concluye y a la espera de lo que nos puede regalar el mes de junio. Un fuerte abrazo, muy buena semana de trading, quedamos en contacto, hasta la próxima.